cordial saludo. Les damos la bienvenida a este espacio organizado por la Cámara Colombo-Chilena y la empresa Septinet. Les habla Geraldine Álvarez, directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara. Durante la charla del día de hoy nos acompaña Luis Carlos Mellado, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, Ricardo Fedel, Segel, PhD, profesor y director del Magíster de Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Rodrigo Montes, manager de TI en Septinet. Antes de continuar, les quiero recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final nuestros expositores las puedan contestar. Sin más preámbulos, le doy paso a Oliva Camacho. Buenos días y bienvenidos a todos. Hola, muy buenos días a todos. Como lo comentaba Geraldine, yo soy Oliva Camacho, gerente de desarrollo de negocios para Septinel en Colombia, y les doy la bienvenida a nuestro webinar Transformando el cumplimiento de la automatización a la inteligencia artificial. El día de hoy se hace cada vez más necesario que las organizaciones reevalúen o replanteen los enfoques tradicionales de cumplimiento basados en procesos manuales y controles rígidos. Así que en los próximos minutos, en compañía de nuestros expertos, vamos a profundizar en 3 ejes temáticos claves. El primero es el estado actual del cumplimiento, donde vamos a analizar cuáles son los principales desafíos y limitaciones de los métodos tradicionales, entendiendo cuáles son los impulsores que están transformando el campo del cumplimiento, desde las crecientes amenazas de ciberseguridad hasta las nuevas exigencias regulatorias. El segundo tema o eje que vamos a tocar son las tecnologías emergentes en cumplimiento, donde abordaremos cómo la inteligencia artificial, el machine learning, la automatización de procesos y otros mecanismos están revolucionando la forma en que las organizaciones hoy en día detectan, previenen y gestionan los riesgos de cumplimiento. Y el tercer eje es la implementación y mejores prácticas. Aquí vamos a compartir casos de éxito, estrategias y demás, destacando cuáles son las lecciones aprendidas de nuestros expertos para que puedan beneficiar a su organización. Así que, por favor, yo les pido que sean muy activos en las preguntas. Nuestros panelistas son líderes, cada uno dentro de sus áreas, cuentan con bastante experiencia, así que van a estar listos para responder y compartir sus conocimientos. Así que para que esto sea bastante dinámico, sus inquietudes y sus aportes van a ser fundamentales. Entonces, quiero nuevamente recordar o presentar a darle un minuto a cada uno de nuestros panelistas para que pueda dar como una breve presentación de ustedes. Voy a dar paso a Luis Mellado, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Luis, por favor, si quieres, preséntate un momentico y cuéntale a todos. Estimada, buenos días, ¿me escuchas bien? Correcto. Bueno, buenos días para todos. Primero, agradecerles por la invitación a estos escenarios académicos que aportan mucho valor a todo el gremio que integran temas de cumplimiento en todo el mundo, porque sé que hay de varios países. Bueno, mi nombre es Luis Mellado, actualmente me desempeño como presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Nací en el oficialato de cumplimiento cuando nace en Colombia para el sector real, exactamente hace una década. En Colombia se comenzó ya a hablar formalmente hace una década, como fuimos uno de los primeros oficiales de cumplimiento para el sector real. Eh, bueno, digamos que hemos desarrollado proyectos para mencionar un poco alineado al tema de inteligencia artificial en la asociación que están próximos a salir también como apoyo y herramientas de apoyo para todos los oficiales de cumplimiento. Soy profesional en ciencia de seguridad y análisis sociopolítico, especialista en alta gerencia y cuento con un MBA y bueno, certificado internacional de riesgo. Para mí es muy difícil presentarme siempre, pero digamos muy dispuestos a apoyarlos en todo este mundo de inteligencia artificial que sé que es un nuevo reto para todas las áreas de cumplimiento en el país. Gracias, Luis. Rodrigo, por favor, ¿podrías contarle a la audiencia un poquito sobre ti? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Rodrigo Montes, soy encargado del área TI de Septinel. Ya tengo más de 18 años de experiencia como informático, soy informático de profesión. He estado trabajando desde antes de que partiera este tema de la inteligencia artificial
y básicamente con este boom que empezó más o menos del año 2022, más o menos, había que subirse de arriba del carro de inteligencia artificial, así que también tengo postítulos de inteligencia artificial, los cuales ya me permiten hablar un poco más en profundidad del tema. En la empresa en Sentinel ya llevo 2 años aproximadamente, así que muy agradecido y contento de estar acá. Gracias. Ricardo, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este panel. Encantado también de compartir este panel con Luis, Rodrigo, Oliva. Gracias a todos por estar acá también atendiendo este panel. Les comento un poco acerca de mí. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria y academia. Soy doctor en Sistemas de Información e Innovación de la Universidad Tecnológica Eindhoven de los Países Bajos u Holanda. Y también cuento con posgrado en el MIT. He estado también trabajando en diferentes industrias, apoyando diferentes compañías, grandes compañías y también instituciones públicas en Chile, en Colombia, en Panamá, Estados Unidos. Y bueno, dentro del área académica estoy encargado como director académico del Magíster en Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Llevo más de 6 años allí como director y a través de este magíster hemos podido también trabajar con diferentes proyectos con los alumnos aplicados a la industria. Más de 150 proyectos me ha tocado guiar y bueno, es parte de la experiencia que queremos compartir hoy día con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empecemos el panel de preguntas. La primera pregunta que tengo es para Luis y es la siguiente. Desde tu perspectiva como presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones en materia de cumplimiento? Bueno, yo lo he enmarcado como en 3 desafíos grandes o retos, por llamarlo así. El primer reto que debemos cambiar, o que yo considero que debe surgir un giro de 180 grados, es la percepción de los oficiales de cumplimiento o los profesionales en general inclusive frente a la inteligencia artificial. Y cuando hablo de esta percepción, son esas posiciones que tienen los profesionales que aún me extraña ver realmente, y es que muchos piensan que utilizar la inteligencia artificial es hacer trampa. Colocar a que la inteligencia artificial haga algo por mí, muchos lo ven de una manera deshonesta, ¿sí? Entonces, no es tan así, no debemos hacerlo de esa manera. Hay algo que también está cogiendo mucha fuerza y que tenemos que desarrollar esa habilidad blanda y es la ética profesional frente a la inteligencia artificial. Y me he topado con muchos oficiales de cumplimiento que dicen, no, yo prefiero hacer el análisis de un documento yo directamente y gastarme 3 horas, o yo prefiero hacer el análisis transaccional y demorarme todo un día o 2 días o 3 días porque empiezo en que es deshonesto. Entonces, de entrada, yo pienso que si eso no sucede, las organizaciones no van a evolucionar frente a este tema. Sí o sí debemos cambiar nuestra percepción y ese es un gran reto porque de hecho en el mundo muchas organizaciones también lo están vendiendo de esa manera. Hace poco veía que en algunas instituciones educativas la prohibían porque los estudiantes podrían hacer trampa. Lo mismo piensan los profesionales. Lo que pasa es que debemos saber orientar hacia cuál va a ser el uso de mi inteligencia artificial. Entonces, para mí, ese es el primer reto. Eh, el segundo reto, y es que la inteligencia artificial, así no lo queramos, se basa en datos, en la data como tal. Digamos, en la data traída de la web, en la data traída de mi organización, en la data traída de bases de datos y demás. Y eh, en Colombia, puedo mencionar de Colombia, hay algunas organizaciones, por no decir muchas, que no tienen un gobierno de data. No hay un gobierno
de la data en las organizaciones. Y ese es el primer, bueno, este ya sería el primer reto en la organización. El primero fue un tema netamente personal, pero ese es el segundo reto es precisamente el tema de la data. Tener un gobierno de datos nos va a garantizar a nosotros que realmente la inteligencia artificial pueda ser eficiente al momento de implementar los diferentes modelos que hay, ¿sí? Y el tercer reto, o los desafíos, para mí es la capacitación y especialización. Yo primero entonces tomo conciencia de que esto vino para quedarse y de que va a estar en todas las áreas organizacionales. Segundo, miro si mi organización está preparada para afrontar la inteligencia artificial e implementar modelos, porque también hemos visto modelos fracasados porque el gobierno de datos no existe. Y tercero, la organización y más el oficial de cumplimiento o los gerentes de riesgos o todas esas profesionales que están, todos esos profesionales que están comprometidos con estos temas, deben sí o sí comenzar a estudiarlo. Hagan de cuenta que llegamos en el momento que hicimos en la transición de la máquina de escribir al computador. Literalmente ese es el momento. A pesar de que, ojo, la inteligencia artificial no es nueva. Nuevo es el modelo que estamos viendo ahorita, pero lleva muchísimos años en funcionamiento. Ya debemos tomar la conciencia de que primero vino para quedarse y segundo, un profesional que no esté hablando, no esté interactuando, no esté utilizando cualquier modelo de inteligencia artificial, pues va a irse quedando un poco represado en el tiempo y va a ver que las otras personas van a ser más eficientes, organizaciones mucho más eficientes, más competitivas y definitivamente esto nos va a ayudar a tener temas de cumplimiento bien desarrollados. Digamos que esos serían los desde mi punto de vista. Gracias, Luis. Ricardo, ¿cómo o cómo han evolucionado las amenazas de ciberseguridad en los últimos años y qué implicaciones ha tenido esto para el cumplimiento normativo, pues desde tu experiencia tanto profesional como docente? O sea, ¿qué has visto tú? Bien, sí, quería ahí tomarme de un punto que comentó Luis, efectivamente, de la protección de datos, porque los datos hoy día pasan a ser un elemento esencial para todas las compañías. El nivel de digitalización de las compañías o instituciones públicas va a reflejar el nivel del uso de los datos, qué tan céntricos son en los datos, o qué data-centric, como se dice habitualmente. Si la mayor parte de sus procesos hoy día están automatizados, tienen un alto porcentaje o un mayor nivel de madurez en el uso de datos, ¿ya? Y ahí se concentra un potencial riesgo de robo de información o también de destrucción de esa información o de alteración de esa información. Entonces, acá el centro es proteger los datos. ¿Ya? En la protección de datos también pasa a ser regulada en países como Colombia, donde están más adelantados que en Chile en lo que es la legislación de la protección de datos. Ya se está, digamos, en varios años adelante respecto a lo que tenemos en Chile. En Chile todavía estamos, por ejemplo, con una ley que está siendo recién aprobada en el Congreso para la protección de datos personales. Sí había vigente y hay vigente una normativa para la protección de datos de médicos o de salud de cada una de las personas. Pero lo otro es más transversal. Entonces, ahí quisiera hacer ese punto. La protección de datos es un punto muy importante para el cumplimiento, porque ya vamos a tener un marco legal en Chile que ya se cuenta en Colombia, por ejemplo. A partir de la protección de datos, y que es un riesgo inherente, es un riesgo que tenemos ahí que controlar, que mitigar con diferentes herramientas, no solamente tecnológicas, sino que también de procesos, procedimientos, protocolos, capacitación a las personas, auditorías. Y aquí es muy importante establecer que el rol de la auditoría interna dentro del modelo de 3 capas de defensa es muy importante. Para repasar solamente el modelo de 3 capas,
indica que en la primera capa están los usuarios, están las áreas que implementan y ejecutan diferentes controles, como el área TI, por ejemplo, el área usuarios, como el área comercial, el área de Customer Service, etcétera. Hay un montón de áreas que hoy día son los usuarios de los datos. Y en la segunda línea está, obviamente, la ciberseguridad, y en la tercera línea la auditoría. Entonces, la auditoría es la que nos ayuda a poder validar si se está cumpliendo con esa protección de datos, con los controles que la segunda línea de ciberseguridad define, y si esos controles están bien implementados en la primera línea para evitar o mitigar los riesgos de robo de información, por ejemplo. ¿Ok? Eso es básicamente cómo armar esta protección de los datos. Sin embargo, ya en cuanto a las tendencias, aparte de que los atacantes o los ciberdelincuentes, las instituciones, digamos, del cibercrimen, y hablamos de instituciones porque funcionan básicamente como una organización o como una empresa, ¿ya? En el mundo, que están distribuidas por diferentes partes del mundo, están amenazando a las diferentes instituciones públicas, privadas, de cualquier tamaño, para robar esa información. Ahora, cada institución pública o cada empresa que es céntrica en los datos, como decía al inicio, debe identificar cuáles son sus joyas a la corona o cuáles son esos datos críticos que tiene que estar protegiendo y dónde agregar más controles de protección. ¿Ok? Entonces, acá un elemento esencial, como decía, y vuelvo a repetir, es la protección de los datos. Respecto a los ataques, bueno, hay muchos ataques hoy día que buscan vulnerar esa protección a los datos a través de, por ejemplo, ataques desde afuera para poder estar identificando cualquier punto vulnerable de las instituciones para poder entrar y robar datos, o a través de ataques como phishing, donde envían correos engañosos para que la gente haga clic en un documento que viene con un malware, o que haga clic en un link para acceder a un sitio que tiene obviamente una carga de malware, y que sin darse cuenta muchas veces la gente, por error, omisión o intención, incluso a veces ocurre, deja un espacio, una brecha de vulnerabilidad donde los atacantes pueden robar esta información. Entonces, ahí hay varios tipos de ataques. Hoy día la tendencia es ese, el phishing, el ransomware, son los tipos de ataques que mayormente son utilizados hoy día en el mundo para robar información, para extorsionar y para borrar o alterar datos, por ejemplo, y venderlos en la dark web. Gracias, Ricardo. Rodrigo, tengo una pregunta para ti, y es, ¿qué limitaciones observas en los métodos tradicionales de cumplimiento frente a las amenazas actuales? Gracias, Oliva. Bueno, respecto a los métodos tradicionales de cumplimiento en ciberseguridad, actualmente enfrenta varias limitaciones frente a las amenazas actuales, especialmente en un entorno cada vez más dinámico y sofisticado. Enfoques tradicionales, en este caso sin inteligencia artificial, suelen ser más reactivos y están diseñados para cumplir normativas estáticas, como por ejemplo la ISO 27001, las cuales se actualizan lentamente. Esto significa que las organizaciones muchas veces deben detectar amenazas o brechas después que ya hayan ocurrido. Las amenazas actuales, como el ransomware, como lo mencionó Ricardo, evolucionan rápidamente, superando la capacidad de las normativas para mantenerse al día. En este caso, los hackers pueden explorar brechas antes de que las organizaciones las detecten o las mitiguen. En muchos casos, el cumplimiento se persigue como un ejercicio de marcar casillas, como un tipo checklist, lo cual puede llevar a una falsa sensación de seguridad. Las organizaciones pueden cumplir con los estándares sin tener una postura clara de ciberseguridad. En este caso, los ataques modernos a menudo ocurren en tiempo real y requieren una detección y respuesta inmediata. Los actores maliciosos pueden explorar algunas lagunas de tiempo desde que se hace una auditoría, por ejemplo, hasta que se mitiga. En este caso, los estándares tradicionales no están diseñados para adaptarse rápidamente a nuevas amenazas, como los ataques basados en inteligencia artificial. Por ejemplo, utilizar deepfake para hacer fraude, ataque a infraestructura crítica o vulnerabilidades tecnológicas emergentes como la IoT, en este caso Internet de las Cosas. Por ejemplo, no sé si han visto estos aparatitos que son la Raspberry, son computadores finalmente que son del tamaño de
una billetera, por ejemplo. Y ahí con eso se pueden utilizar tanto para hacer detecciones de datos, también para poder mandar datos desde, con la domótica, por ejemplo, con componentes que están en las casas, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial y el machine learning permite detectar patrones anómalos que serían difíciles de identificar con enfoques convencionales. Los ataques basados en ingeniería social, por ejemplo, como el phishing, exploran los errores humanos que a menudo no son mitigados con controles técnicos exigidos por las regulaciones. Bueno, en resumen, los métodos tradicionales de cumplimiento no están diseñados para enfrentar el ritmo de la sofisticación de la amenaza moderna, lo que requiere una integración más profunda de la inteligencia artificial y enfoque proactivo de ciberseguridad. Por ejemplo, si nos enfocamos en ciberseguridad, podríamos hablar de un análisis predictivo en base a patrones, una automatización de la detección de respuestas sin intervención humana y un análisis de comportamiento, por ejemplo, y monitoreo en tiempo real, que es súper importante. Ok, gracias. Y entonces tengo otra pregunta para ti. ¿Podrías entonces de pronto, de acuerdo a tu experiencia, mostrarnos o contarnos cómo la inteligencia artificial y el machine learning están transformando los procesos de cumplimiento? Claro, tradicionalmente el cumplimiento se ha basado en auditorías manuales, revisiones periódicas y normas estáticas. Claro, sin embargo, con la introducción de inteligencia artificial y machine learning, los procesos de cumplimiento están evolucionando en diferentes áreas. Por ejemplo, la automatización de la vigilancia continua o la identificación proactiva de riesgo y amenaza, ¿ya? Para en este caso, identificación proactiva se utiliza mucho lo que es tiempo real, y para utilizar el tiempo real se requieren tanto sistemas que sean capaces de emitir mensajes y sistemas que sean capaces de interpretarlo. Automatización de detección de anomalías, por ejemplo. Los sistemas de inteligencia artificial pueden utilizar el comportamiento normal de los usuarios y en redes sociales, por ejemplo, y detectar anomalías o comportamientos inusuales que podrían identificar intentos de cumplimiento o actividades maliciosas. También está la optimización y reducción de los falsos positivos. A menudo las empresas invierten mucho tiempo en alertas que no son reales, los llamados falsos positivos, lo que dificulta a los equipos de seguridad priorizar las amenazas reales. Con Machine Learning se logra reducir los falsos positivos al aprender continuamente de los incidentes anteriores y ajustarlos para que sea más precisa la detección de violaciones o anomalías. Y con auditoría en tiempo real podríamos reaccionar a los problemas antes de que ocurrieran. Ok, y más o menos cuánto tiempo de data histórica se necesitaría para entrenar a un modelo de machine learning y que pueda ayudarnos en cuanto al tema de identificación de estos falsos positivos. En general, en mi opinión, eso depende del negocio, pero siempre se habla de la temporalidad de los negocios. En mi opinión, podría ser más o menos de un año, porque si estamos hablando, por ejemplo, de fraude, en el caso de fraude comercial, por ejemplo, no es lo mismo el comportamiento de los clientes en la etapa de fiestas, por ejemplo, compras cuando se hacen compras en Navidad, por ejemplo, versus compras en periodos donde las compras son menos frecuentes. Entonces, por lo tanto, toda esta temporalidad de transacciones, por ejemplo, en el tema de fraude, sería ideal contar con data de al menos un año. Gracias, Rodrigo. Ricardo, tengo una pregunta para ti y quiero que nos cuentes desde tu experiencia académica qué potencial ves a estas nuevas tecnologías emergentes para mejorar la eficacia del cumplimiento. Sí, muchas gracias ahí por esa pregunta. Dentro de lo que son las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, como bien se había comentado antes, la inteligencia artificial no es algo nuevo, esto ya lleva más de 40 años de desarrollo. Y lo que hemos ido viendo durante las últimas 2 décadas es que con el aumento de la capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, todo lo que tenemos hoy día disponible en la nube, la cantidad de servicios que se pueden hoy día utilizar, que utilizan o que están basados en inteligencia artificial, están disponibles allí en la nube. Y esos servicios, digamos, utilizan las técnicas que han venido desarrollándose en los últimos 40 años, como por ejemplo para clasificar información, para identificar patrones, para poder, por ejemplo, detectar ciertos patrones durante
un tiempo acotado de tiempo o para predecir. También se utilizan estas técnicas para poder transferir conocimiento desde un texto y generar, digamos, otro tipo de información como un informe. Esas técnicas han ido evolucionando y llegamos hasta lo que conocimos todos con la salida y de forma masiva de lo que son las herramientas como ChatGPT. ChatGPT lo que hizo fue acercarnos al uso de la inteligencia artificial, pero todo lo anterior que he comentado, eso ya existía hace más de 10 años. Y con la evolución como decía recién, la evolución de la misma tecnología, la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la nube, esos servicios estaban disponibles para nosotros. También servicios como por ejemplo de text-to-speech o de transformación de texto a voz o de voz a texto o de identificación de imágenes, identificación de ciertos patrones en video, etcétera. Quizás ustedes se acuerdan cuando estuvimos en pandemia y aparecían las cámaras y detectaban si nosotros entrábamos a un lugar con una cámara. Bueno, eso utilizaba inteligencia artificial y esas técnicas ya estaban disponibles en esa época, antes de ChatGPT. Y ChatGPT lo que hizo fue acercarnos al uso de la inteligencia artificial. Hay muchas aplicaciones que utilizamos diariamente en nuestros móviles, en nuestros smartphones, que utilizan este tipo de tecnología. El gran salto que se produce con ChatGPT es que todas estas técnicas que venían utilizándose van a seguir utilizándose. El salto que se produce con ChatGPT es que hoy día la capacidad para entrenar estos modelos con millones de fuentes de información, dada la capacidad de procesamiento y almacenamiento, nos permite tener modelos mucho más refinados o LLM, que son los Large Language Models. Entonces, con ChatGPT tenemos una capacidad hoy día para mejorar la interfaz del usuario para el uso de estos modelos. Por eso que con ChatGPT podemos subir un informe y pedirle que nos resuma ese informe. Le podemos pedir que a partir de ese informe, por ejemplo, nos genere un gráfico. O le podemos dar una instrucción para que genere imágenes. Y podemos ver muchas aplicaciones que están generando incluso riesgos en las organizaciones porque hay gente que está utilizando estas herramientas muchas veces sin control en las organizaciones y está subiendo información a estos servicios, información que puede ser de sus clientes. Y ahí estamos, obviamente, violando el principio que estábamos hablando anteriormente, que es la protección de datos. Entonces, allí es cuando hay muchas instituciones públicas y privadas que han adoptado políticas de uso de esta herramienta al interior de la organización. Algunas derechamente lo han quitado cualquier acceso al uso de, por ejemplo, herramientas como ChatGPT y han controlado ese uso para ciertas tareas o funciones con acceso muy delimitado. ¿Por qué? Porque se está subiendo información a servicios que pueden utilizar esta información, obviamente sin con el sentimiento del usuario final. Entonces, ahí es donde obviamente se genera una brecha de seguridad y una brecha de cumplimiento a la protección de datos. Ahí hay un problema que debe ser, obviamente, tiene que ser abordado por las diferentes instituciones públicas. Y obviamente los líderes de cumplimiento tienen que estar velando por el buen uso de esta herramienta. Ese es uno de los problemas que puede estar generando esta nueva herramienta. Y el otro elemento que ha surgido tiene que ver con la ética de los algoritmos, que es algo que podemos conversar posteriormente. Gracias, Ricardo. Muy interesante eso que mencionas de la ética del algoritmo y también recientemente escuché el tema ambiental, ¿no? Que va detrás de los algoritmos. Puede dar para otra charla. Luis, ¿qué tecnologías emergentes consideras desde, bueno, tu rol como presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, que son las más prometedoras para abordar los desafíos actuales que presentan ustedes desde su rol? Bueno, yo he tenido la oportunidad de interactuar con varias. Obviamente voy a emitir nombres.
eh, mm, son realmente, yo quiero hacer aquí una precisión antes de entrar al tema. El mundo pasó de no tener nada al alcance en temas de inteligencia artificial, porque en su momento los que los tenían tenían que pagar muchísimo dinero. Y ahora pasamos a tenerlo todo. Ahora, si tú quieres buscar, hay millones de inteligencias artificiales. Hace poco yo veía una que crea otras inteligencias artificiales. Entonces, nos inundaron a la humanidad con todo lo que podía haber frente a temas de inteligencia artificial. Entonces, las que están siendo prometedoras, desde mi punto de vista y con todo lo que he probado, son aquellas que se están especializando en campo. Ya ChatGPT o iStudio o Gemini, eh, que se dieron cuenta que al ser genéricas, por llamarlo de alguna manera, podían dar ciertos márgenes de error. Ellos que permitieron, y aquí quiero invitarlos a todos a que puedan hacerlo, permitieron que tú pudieras adaptarla a tus necesidades, que tú la puedas crear dentro de tu organización bajo su mismo algoritmo, bajo las mismas capacidades. Y obviamente, tienes que tener todo un equipo de tecnológico y demás, pero para mí las que están siendo prometedoras son las que se están especializando en cada uno de los temas. Por ejemplo, conozco una que va enfocada a fraude y lo que hace es integrarse a los correos electrónicos, integrarse a los celulares corporativos y a las aplicaciones corporativas y la entrenan y le dicen, mira, necesito que solamente la forma en que hablen o interactúen los correos externos con mis empleados detectes si hay posibles temas de fraude o de corrupción privada, por ejemplo, o inclusive de corrupción pública. Entonces, esa de fraude, a mí me parece, de hecho, la maneja una gran amiga mía, Marta Cadavid, está teniendo un impacto bastante significativo. También he visto otras, y para mí las más prometedoras son las que tienen, digamos, los siguientes tres enfoques desde mi punto de vista de cumplimiento. Primero, las que se están enfocando en análisis transaccional, porque anteriormente sí existen varias, muchas, en las que están haciendo análisis transaccional, pero además lo están haciendo basados en modelos estadísticos enfocados a la prevención de lavado de dinero, enfocados a la prevención de la financiación del terrorismo. Esas, inclusive, ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden coger unas transacciones y obviamente apoyando lo que decía Ricardo, sin violar temas de la data, yo puedo quitarle los nombres y solamente montar transacciones que no dicen nada porque al final van a ser números, sino van etiquetados con una identidad o con o con un nombre, sino simplemente transacciones. Y yo puedo decirle a la inteligencia artificial, realmente enfócate y sácame cuáles son las transacciones que tú ves ahí más propensas a que hayan sido utilizadas para dar dinero y muy probablemente te vas a entregar un resultado. Así lo hacemos nosotros en nuestras oficinas. Lo que pasa es que ya utilizamos modelos propios aterrizados al tema. Entonces, te decía número dos. La número tres son aquellas que de alguna manera me ayudan a mí a capacitar inclusive a la gente. Mira, las grandes multinacionales ahorita tienen un gran problema y es que ellos tienen literalmente miles de documentos por todos los procesos que manejan y gastan horas, gastan tiempo en yo poder enseñar a Oliva Camacho eh, cómo llenar un formulario. Ya no, ahora se están aterrizando a qué puedo y qué no puedo hacer y que la inteligencia artificial sea un consultor para cada uno de los empleados como tal. También puedo enseñarles a las que están siendo prometedoras, a las que no solamente lo hacen en transacciones, sino que también me detectan señales de alertas cualitativas. También las he visto en funcionamiento y están funcionando muy bien. Y por último, claro que aquí toca tener mucho cuidado, demasiado cuidado, y es la debida diligencia. Las inteligencias artificiales que se están utilizando de debida diligencia, en donde yo monto una carpeta con toda la documentación y todo lo que me llenó y todo lo que a mí me demoraba analizarlo 2, 3 horas cuando realmente la debida diligencia pudiera llegar a ser intensificada y yo integro fuentes abiertas con fuentes privadas mías de mi organización, la debida diligencia
se realiza en segundos. Porque, ojo, quiero aclarar algo, la debida diligencia no solamente basa de hacer una consulta en lista. No, nosotros le montamos la consulta en lista, le montamos la documentación, le montamos sus estados financieros, le montamos absolutamente toda la documentación que pudimos adquirir en el desarrollo de la debida diligencia y con un buen prompt, que es lo que realmente debemos aprender a realizar, con un buen prompt, un buen diseño de prompt, él probablemente nos va a sacar señales de alerta, datos inconsistentes o inclusive podemos pedirle un concepto. Como apenas nos estamos adaptando al tema, no podemos dejar la responsabilidad 100% a ese concepto, sino lo que nos está haciendo por ahora es ahorrar tiempo. Cuando ya la inteligencia artificial y ustedes estén muy seguros que el modelo de aprendizaje automático o acompañado ya está de alguna manera con grandes niveles de efectividad, la debida diligencia va a pasar a otro nivel en donde el oficial de cumplimiento pensaría yo que su interacción puede ser pasar de ser un 100% a ser un 5%. Porque también conozco empresas que ya la dejaron 100% en manos de la inteligencia artificial. Esas para mí son como las tres que están, digamos, siendo prometedoras en este tema de cumplimiento. Ok, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Y bueno, tengo una última pregunta para ti y me gustaría de pronto de manera acotada si nos podrías contar algún caso de éxito en implementación de alguna tecnología avanzada en cumplimiento que el cual hayas sido testigo, de manera muy acotada. Gracias. Estás en mute. Ya, voy aquí a... Bueno, yo he visto casos de éxito. Los bancos tienen muy buen caso de éxito para temas de análisis transaccionales. Igual ellos ya venían con modelos ya casi que siendo inteligencia artificial. Entonces, caso de éxito, análisis transaccional. Definitivamente, el éxito más palpable y que ustedes quieran verlo a la vuelta de la esquina son las que están haciendo el desarrollo de análisis transaccionales. Eso inmediatamente los bancos han logrado, esto afecta por un lado, pero inclusive han disminuido sus analistas transaccionales que anteriormente tenían, pasaron a un 50% en algunos bancos que conozco, y esto ayuda a un tema. Y eso no ya el tema de discusión de que si disminuye o aumenta la empleabilidad, eso puede tomarse como cuando hubo la revolución industrial, que todo el mundo decía que los humanos no íbamos a hacer nada. No, nosotros estamos en constante evolución y siempre vamos a tener o a buscar algo que hacer. Entonces, esa para mí no es la gran preocupación. Casos de éxito, el tema de análisis transaccional para mí es fundamental. Hace poco también conocí una plataforma de abogados y lo utilizo para temas de cumplimiento, en donde esos muchachos metieron todo el tema jurídico, todo el tema jurídico, vamos a llamarlo de otra manera, toda la jurisprudencia de Colombia en un tema artificial, en un modelo de inteligencia. Y entonces cuando tú quieres aterrizar algo como, mira, ¿qué sentencias? Ayúdame a entender quién ha hablado de oficial de cumplimiento o de lavado de activos o las condenas, y te trae absolutamente todo lo que existe en el país. Eso también ayuda mucho. Debemos entender que esto en la actualidad se trata de eficiencia. Y todo el mundo, o bueno, desde mi punto de vista, por ahora, en esta primera fase, todo el mundo lo va a utilizar para ser más eficiente y es lo que debemos entender. Entonces, anteriormente un abogado tenía que sentarse, si tú ibas a una oficina de abogado, habían archivos y mira que hay un caso también muy particular de una amiga en Estados Unidos en donde analizaron 2 millones de documentos. Ella me contaba que anteriormente tenía que tener 30 personas para analizar esos documentos para lograr cumplir con los tiempos. Ahora tiene una. Y otra que hace control de calidad del análisis y han logrado éxitos en temas de cumplimiento, en temas legales. Entonces, sí, ya hay muchas, te menciono esas dos, la de los bancos, la de los abogados y la de Estados Unidos,
que sí o sí, sí están funcionando. Gracias, Luis. Bueno, tengo una pregunta para Ricardo y es la siguiente. Ricardo, cuáles son los principales obstáculos que crees tú que hoy en día enfrentan las organizaciones al implementar soluciones de inteligencia artificial o machine learning en cumplimiento y cómo podrían superarlas? Sí, acá hay que comenzar de la premisa que la inteligencia artificial no es infalible, comete errores y los modelos LLM, como por ejemplo los GPT, alucinan. Eso quiere decir que muchas veces te entregan respuestas que son incoherentes o muy lejos de lo que tú estás esperando. Incluso cuando tú lo entrenas, te podría entregar con información bien acotada, porque hoy día, tal como decía Luis, lo que se busca es refinar los modelos con información bien acotada, es decir, en lugar de utilizar un ChatGPT que está disponible para todo el mundo, que son más generales, entrenados con muchos y millones de información y fuentes de información distintas, lo que tú haces es entrenar un modelo LLM con la información, por ejemplo, de tu institución, y lo que busca es que ese modelo o GPT te entregue información más precisa respecto a lo que tú le estás preguntando con la información que tú lo entrenaste. Sin embargo, ahí mismo podría alucinar. Entonces, hay que partir de la premisa que la inteligencia artificial comete errores, alucina y no es magia. Ya, la inteligencia artificial no va a resolver todos los problemas que hoy día estamos enfrentando para, por ejemplo, mejorar la eficiencia de diferentes procesos en diferentes partes de una institución pública o privada, y abocado en lo que es el cumplimiento. Dado esta premisa, el oficial de cumplimiento tiene que estar encima para poder validar y certificar que los resultados, por ejemplo, de un proceso que fue apoyado con inteligencia artificial, esté realmente entregando los resultados adecuados. Esto no solamente para procesos que son ex post, es decir, analizar información que existía, información histórica, hago un análisis, lo puedo hacer con diferentes técnicas de inteligencia artificial y puedo confiar 100% en esto. No, ahí tiene que haber siempre una certificación de esos resultados. Y por otro lado, en procesos que son transaccionales o en tiempo real, ahí hay que poner un mayor énfasis en esa certificación, porque los resultados que puede estar entregando podrían estar sesgados. Entonces acá es donde entra también el tipo de entrenamiento, el tipo de modelo, refinamiento y un montón de técnicas específicas que se ven en torno a inteligencia artificial para poder validar ese tipo de situaciones. Entonces, dentro de los desafíos, si podemos listarlo, es no confiar 100% en la inteligencia artificial, porque no es magia, comete errores. Segundo, tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer con esa inteligencia artificial y por lo tanto certificar sus resultados, si es un proceso ex post o en tiempo real. Tener mucho cuidado con ese tipo de resultados. Gracias, Ricardo. Y como tengo una última pregunta, ahora que lo mencionaste, es el tema de los sesgos. ¿Cómo pueden hacer las empresas para evitar o disminuir el impacto de los sesgos que los sesgos pueden tener en las inteligencias? Eso va con el refinamiento de los mismos modelos que tú estás utilizando. Dentro de lo que son LLM hay un montón de modelos. Como decía anteriormente, para evitar esos sesgos y utilizando, por ejemplo, un servicio público como ChatGPT o GPT 4.0, etcétera, ahí tú estás, digamos, con un cierto sesgo al resultado, porque fue con mucha información que esos modelos fueron entrenados. En cambio, si utilizas un modelo específico acotado a la información de tu empresa, tú podrías ir disminuyendo un poco más ese sesgo. Ahora, ese sesgo respecto al alcance o espacio de información. Hay otros sesgos que están introducidos dentro del mismo modelo, y eso es más difícil de quitar,
porque eso obligaría a que tú tengas que rehacer el modelo o reimplementar el modelo o refinar digamos, el mismo algoritmo. ¿Ok? Entonces hay dos partes del sesgo. Y en la segunda parte, es donde tienes que intervenir el algoritmo propiamente tal, donde hay sesgos muchas veces de decisión que han sido, digamos, intervenidos por humanos. Ahí es donde obviamente hay un tema ético. Entonces, ahí es donde se conecta el tema del sesgo con la parte ética de los algoritmos también, porque los algoritmos no tienen ética. Los que tienen ética son los que programaron o desarrollaron esos algoritmos. Y ahí es donde hay que comenzar a analizar. Y hay instituciones que se dedican a analizar algoritmos para poder determinar su nivel de ética, por decirlo así. Gracias, Ricardo. Bueno, y tengo una última, Rodrigo, una última pregunta antes de irnos a responder las preguntas que están en el chat, y es para Rodrigo, y es la siguiente. ¿Qué consejos darías a las empresas que están considerando automatizar sus procesos de cumplimiento? Bueno, en primer lugar, hay que evaluar la necesidad específica de la empresa. Por ejemplo, como lo que dijo Luis respecto a las transacciones. En el mundo bancario, el riesgo está en identificar, por ejemplo, el origen de la transacción, la persona que está realizando la transacción, o que la transacción sea correcta. Por ejemplo, en los seguros hay un riesgo involucrado a evaluar las imágenes de las denuncias, ¿ya? Me ha tocado también ver que incluso en la agricultura también hay un tema de riesgo respecto a identificar que en este caso las personas que están realizando las transacciones relacionadas a la agricultura sean válidas. En primer lugar, por lo tanto, habría que evaluar la necesidad de la empresa. Luego sería elegir la herramienta adecuada, ya que no todas las soluciones de automatización son adecuadas para todas las empresas o sectores. ¿Ya? Por ejemplo, con el tema de análisis de imágenes, hay técnicas que son mejores que otras. ¿Ya? Se podría utilizar redes neuronales, por ejemplo, para analizar imágenes es más eficaz que utilizar Machine Learning, por ejemplo. Entonces, el segundo punto sería utilizar o elegir la herramienta idónea. Luego está la integración con los sistemas actuales, ¿ya? Actualmente Python es uno de los lenguajes más utilizados para interactuar con inteligencia artificial. Es bueno utilizarlo, si es que las empresas no lo han utilizado anteriormente, es bueno ir por ese camino. Pero también hay servicios en la nube que agilizan los procesos. Por ejemplo, me ha tocado ver diferentes nubes, Azure, AWS, IBM, por ejemplo, o Google, las cuales tienen procesos específicos. Por ejemplo, en Azure hay un proceso específico para lo que es IoT, ¿ya? Entonces, si las empresas tienen sus sistemas on-premise o en la nube, también hay que considerarlos para ver si es que son compatibles con estas tecnologías de inteligencia artificial. Lo otro también es colaborar estrechamente con el equipo de TI, ya que las soluciones de automatización tienen que ser actualizables también en el tiempo. O sea, en este caso, puedo tener una solución de inteligencia artificial con mi proceso actual, pero también tengo que ver cuál va a ser mi roadmap a futuro para ver si es que sigo utilizando ese concepto de inteligencia artificial con mi herramienta u otro, ¿ya? Lo otro es adoptar un enfoque incremental. O sea, en este caso, hay que ir paulatinamente adoptando lo que es la inteligencia artificial para que de a poco la empresa vaya adoptando todos los procedimientos adecuados, ¿ya? Y lo otro sería establecer roles y responsabilidades claros, ya que la automatización no sustituye completamente el papel humano en el cumplimiento. Por ejemplo, en el análisis de Big Data, cuando los datos no son consistentes, existen técnicas de imputación para completar los datos que faltan, y eso es netamente menor. Gracias, Rodrigo. Bueno, entonces vamos a responder algunas de las preguntas del público. Cuando menciono algunas, es porque tenemos un tiempo que ya está definido y es finalización a las 9 y vamos a cumplir con eso. Las preguntas que no alcancen a ser respondidas, ustedes como participantes del webinar recibirán un correo con las memorias y el link de esta grabación y pues también las respuestas a las preguntas que no alcancen a ser respondidas. La primera pregunta es la siguiente. Pregunta Alberto. Sí, voy a tratar de resumir el enunciado. Él dice, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial se considera un nuevo aliado en el control interno y el cumplimiento, ¿sabemos o conocemos el otro lado de la moneda? Es decir,
si existen casos registrados o conocidos donde la IA se haya usado para evitar o engañar a estos controles internos de cumplimiento. Sí. Bueno, no sé si la quieran contestar mis compañeros. Dale, contéstala, Luis. Ok, dale. Ujú. Bueno, señores, la evolución tiene tanto su parte positiva como negativa. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, antier estábamos en un tema de la embajada americana y se habló de inteligencia artificial y, oh sorpresa, las inteligencias artificiales más avanzadas son las que se están usando para fraude. Ya. Digamos que ayer nos mostraban todo un entorno donde decían, cuando sale una abuela para un buen objetivo, salen 5 para vulnerar ese tema. Y los datos pueden ser mayores. Yo quiero mostrarles algo, si me lo permites, Oliva, de 10 segundos. Algo, miren, no sé, ahí ven el video, sí. 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 Ok, voy a mostrar esta parte. Financiera Internacional, Un tema, GAFI, un tema que yo hice con organización intergubernamental que establece estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Ok, ese avatar no soy yo. Ese avatar fue construido con 100% con inteligencia artificial. Y se ve muy natural. De pronto, como estamos en el ambiente, de pronto fueron más observadores o otros definitivamente pasan. Entonces, sí, señores, tenemos que eh, estar muy atentos al tema. Se está utilizando para cambio de voz, para que salga la persona hablando como lo estoy haciendo yo. Los movimientos de ahí no fueron reales. Se tomó solamente de otro video, lo cogieron y lo adaptaron como con inteligencia artificial, eh, inclusive para la forma de hablar y demás. Y esto está creando fake para poder producir temas de fraude y también para el tema de los controles internos. Entonces debemos prestar mucha atención y gracias por preguntar, Alberto, porque ahora al final del día es el súper gran reto y es prevenir que utilicen la inteligencia artificial en contra de nosotros. Ricardo, ¿tú qué has conocido al respecto en esa misma pregunta? Sí, efectivamente lo que dice Luis, hay una parte dentro de lo que es los fake news, la información fake o falsa que se puede generar a través de videos o usurpación de la voz o de fotografía. Eso por un lado y tiene un impacto público muy alto. Ahora, si vamos al interior de una organización, este mismo tipo de técnicas se puede utilizar, por ejemplo, para engañar a otros colaboradores, por ejemplo, haciéndose pasar por el gerente de cumplimiento o haciéndose pasar por el gerente general o el presidente de la compañía, enviando simplemente un correo con un video como este o enviando un correo básicamente con información para engañar a los colaboradores. Han ocurrido eventos donde, por ejemplo, se engaña a los gerentes de finanzas o a aquellos que están encargados de las cuentas bancarias de una compañía y le llega un correo diciendo que ahora tienen que pagar a esta otra cuenta. Y ha ocurrido que cambian en la cuenta y después digamos, el proveedor les dice que no les ha llegado ningún pago. Y resulta que le estaba llegando el pago a una institución o a una organización criminal que engañó a esta empresa, que engañó al encargado de las cuentas de la compañía con un mensaje que decía que cambiaran ese número de cuenta. Entonces, ese tipo de eventos también ha ocurrido, ha sido bastante frecuente, por eso se han incrementado los controles frente a esos cambios también. La inteligencia artificial, como decía, se puede utilizar tanto para eso como también dentro de los procesos. Se puede utilizar para reforzar en los controles, para evitar este tipo de técnicas. De hecho, hay otras aplicaciones de inteligencia artificial que se utilizan para validar si un video, si una imagen fue generada por una herramienta automatizada, por ejemplo. De este modo podemos identificar si ese fue un fake news o fue un video fake o una voz fake. También se puede utilizar. Pero esas herramientas no son masivas y son todavía
pagadas y tiene un alto costo. Bueno, nos comprometemos a enviar las respuestas de las otras preguntas a su correo junto con las memorias. Agradezco a todos los asistentes que han permanecido pues hasta este punto de nuestro webinar, y agradezco muy especialmente a nuestros panelistas que dispusieron pues de su tiempo para acompañarnos en este espacio. Espero que haya sido de alto valor, y no sé si quieran de pronto finalizar, ya estamos a portas de cumplir con el tiempo establecido, Ricardo, Rodrigo o Luis. Sí, bueno, primero agradecer, Oliva, por este espacio. Fue muy gratificante también estar conversando sobre el tema y, bueno, darle las gracias a todos que participaron. Sí, muchas gracias a todos. La invitación aquí es precisamente y volvernos inmersos en el tema. No hacerles el feo, no rechazarla. Créanme que esto vino para quedarse. Y bueno, gracias por estos espacios que sé que son muy productivos, que podemos hacerlo, repetirlo con más práctica. Me gusta mucho ese tema y bueno, eh, invitarlos a todos también a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y muchas gracias a todos. Sí, también agradecer por este espacio y compartir con Luis, Rodrigo, con Oliva y con todos ustedes. Y mi recomendación es obviamente no asustarse con la inteligencia artificial, pero tampoco confiar 100% en ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Finalizamos la charla del día de hoy y pues agradecemos a todos los participantes, a Luis, a Ricardo, a Rodrigo y a Oliva también, por supuesto. Muchas gracias por su valiosa participación en esta charla y pues desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. Luego. Chao, chao.